Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas a Primera de Juan. Y retornamos en nuestro estudio de Juan al capítulo 4. Hoy vamos a comenzar el capítulo 4, un tema que es familiar para nosotros y en el estudio de esta epístola ya lo hemos visto, pero desde otro ángulo y perspectiva. Y como vimos, el apóstol Juan repasa los mismos temas una y otra vez, así como una espiral, los repasa y cubre territorio conocido, pero llevándonos a un entendimiento más profundo del tema. Y es justamente lo que Juan está haciendo acá. Hoy vamos a comenzar la sección que comienza con el versículo 1 del capítulo 4 y vamos a examinar el tema del discernimiento espiritual. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 6 para introducirnos al tema. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. La última frase de este pasaje, el versículo 6, resume el tema que ahora vamos a considerar. Dice así: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es crítico para el creyente entonces que él pueda discernir entre la verdad que viene del Espíritu de Dios y el error que procede de otros espíritus, como vamos a ver. Es un tema, creo, vital para nosotros de entender, y es un tema crítico en el Nuevo Testamento que se enfatiza una y otra vez. Continuamente somos advertidos en cuanto al error y la corrupción doctrinal, porque esta es justamente la estrategia de Satanás desde el Edén hasta el presente, en términos de sembrar error y corromper la verdad de Dios. Donde Dios revela su verdad, Satanás se ocupa de sembrar cizaña, se ocupa de sembrar error, mentira. Y por supuesto, el Señor Jesucristo le llama a Satanás, ustedes recuerdan entre sus varios nombres, el padre de mentira, porque dice es mentiroso de naturaleza y todo lo que hace es mentir. Aun cuando dice una semiverdad, el propósito de esa verdad es causar duda o engañar a la persona. Entonces, realmente esta es la guerra espiritual del Nuevo Testamento. La guerra espiritual es la guerra o la lucha entre la verdad y la mentira. La guerra espiritual no es perseguir y ahuyentar demonios y hacer exorcismos y ver un demonio detrás de cada situación, cada enfermedad, cada problema. Esa no es la guerra espiritual. Realmente no vemos ninguno de este tipo de práctica en el Nuevo Testamento como hoy se está enseñando. No se observa, es realmente extra bíblico lo que muchos enseñan bajo la rúbrica guerra espiritual. La guerra espiritual es la lucha por la mente, el entendimiento del hombre. El objetivo primordial de la iglesia es resaltar y proclamar la verdad de Dios a hombres condenados a un infierno eterno, porque nos dice la Biblia, sus mentes y sus corazones están realmente cegados por el Dios de este mundo, Satanás, y los tiene encapsulados, encarcelados en sus mentiras. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo en 2 Corintios 4, versículo 3, donde leemos: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto.
en los cuales el Dios de este siglo, o el Dios de este mundo, Satanás, obviamente, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás tiene engañados a las personas de este mundo. La lucha es entonces entre el error y la verdad. La batalla es en el ámbito, el terreno de las ideas, de los conceptos. Por supuesto, Satanás ha llenado este mundo con ideologías, conceptos que tienen a los hombres en un camino equivocado que los lleva justamente a la perdición eterna. 2 Corintios, capítulo 10 de 2 Corintios nos habla de esta guerra espiritual cuando nos dice el apóstol, comenzando con el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra guerra o nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, noten, para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Continúa el versículo 5 describiendo estas fortalezas. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Los hombres se encuentran cautivos, según el apóstol Pablo, en fortalezas de ideologías equivocadas, filosofías de hombres. Y por supuesto que los llevan en un camino a la perdición, pero se encuentran encarcelados. Y dice Pablo que nuestra guerra es contra esos espíritus, tratando de liberar a los hombres de su condición de prisión en términos de sus ideas equivocadas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dice lo siguiente? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Es obvio, con lo que ahí escuchamos o vemos o leemos, que el hombre está aprisionado por su pecado, aprisionado por sus ideas. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo único que liberta al hombre, liberta al corazón del ser humano, es justamente la verdad del Evangelio, la verdad del Señor Jesucristo. Satanás vino al jardín del Edén en un medio ambiente perfecto, ustedes recuerdan, se acerca a Eva con un plan y una estrategia que desde ese día en adelante usa y usará continuamente hasta que el Señor venga por segunda vez. Lo que hace Satanás en esta guerra espiritual es atacar la palabra de Dios. Esa es su estrategia, atacar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, primero siembra duda. El primer paso, siempre. Se acerca el diablo a Eva, la serpiente, esa criatura que por supuesto detrás de la misma era Satanás, y le dice a Eva, con que Dios dijo, ¿no? Dios les dijo que iban a morir si comían del árbol prohibido. Entonces Eva ya con esa pregunta comienza a dudar, siembra duda. Y noten cómo contesta ella, que ya indica una distorsión de lo que Dios había dicho, porque dice el versículo 3 de Génesis 3, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso es lo que dice Eva. Dios no había dicho que no tocaran el árbol. Es posible que Satanás ya plantó ese pensamiento en la mente de Eva, por eso es que dice lo que dijo, ya que Dios no lo había dicho. Entonces, lo primero que hace Satanás es plantar duda en la mente y el corazón del hombre. En segundo lugar, segundo paso de su estrategia es malinterpretar o distorsionar la verdad de Dios, que es justamente lo que hace Eva. Ya le agrega. Siempre Satanás o le agrega la palabra de Dios o le quita la palabra de Dios o le da giros. La intención de Satanás siempre es engañar, no importa cómo. Plantar duda, distorsionar. Y en tercer lugar, el versículo 4 de Génesis 3 nos dice que Satanás ahora definitivamente niega o contradice lo que Dios había dicho, porque leemos, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, moriréis. Satanás dice, no
no moriréis. Cuando Dios entonces habla claramente en su palabra, Satanás viene, trata de crear duda, sembrar duda. En segundo lugar, distorsionar lo que Dios dice. Y en tercer lugar, si es posible, negarlo. Y su estrategia no ha cambiado, es la misma siempre, a través de los siglos. Y noten que esta no es una estrategia humana, sino que es una estrategia diabólica cuyo origen son falsos espíritus. Por eso Juan comienza esta porción diciendo, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. No todo lo que brilla es oro, como vamos a ver. No todo el que representa o se dice que representa a Dios es de Dios. Por eso Juan comienza esta sección diciendo, no creáis a todo espíritu. Detrás de toda ideología religiosa, cualquiera sea su forma, espíritus, demonios son su origen. Está el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad. Capítulo 3, 24, ya lo dijo como contexto a lo que hemos leído. Por ejemplo, el versículo 24 dice del capítulo 3, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El contexto del capítulo 4 es el Espíritu Santo, y ahora inmediatamente, comenzando con el versículo 1, dice, no creáis a todo espíritu. Noten que en sus Biblias espíritu ahí está con minúscula, porque se refiere a espíritus falsos. Está el Espíritu de verdad, que es de Dios, y espíritus falsos. La Biblia continuamente presenta esta lucha entre el espíritu de verdad y el espíritu del error, propagado por voces y mentes humanas, eso sí. Ustedes recuerdan cuando estudiamos 1 Timoteo 4, que en el versículo 1 Pablo nos dice, o le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu con mayúscula, este es el Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, con minúscula, engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ven lo que está diciendo? La apostasía es el resultado de prestar atención a falsos maestros, sin duda, falsos enseñadores de la palabra, pero detrás de estas voces humanas se encuentran espíritus, demonios. Y el propósito de estas enseñanzas es crear duda, distorsionar la verdad y negarla. Y noten que la enseñanza falsa, Pablo no la atribuye a seres humanos, sino que la atribuye a espíritus, a demonios, que son los seguidores del padre de mentiras, Satanás. Detrás de toda falsa enseñanza, entonces, se encuentran demonios. Y el versículo 2 del capítulo 4 de 1 Timoteo dice que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, estos falsos maestros no tienen ninguna conciencia, su conciencia está absolutamente cauterizada, se hacen pasar por hombres de Dios, pero son mentirosos, son hipócritas, proclaman falsedad, y noten que mienten sin que su conciencia les moleste. Engañan a la gente, mienten, les prometen cosas falsas, distorsionan la verdad y todo lo hacen de brazos cruzados. No les importa nada. Inconscientes, sin conciencia, más tienen la conciencia cauterizada. Nada les molesta. Este pasaje que acabamos de observar claramente y enfáticamente nos enseña que toda doctrina falsa está conectada entonces con demonios. Toda doctrina falsa. Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 15 nos dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hay dos clases de sabiduría en el mundo. La sabiduría cuyo origen es diabólico, demoníaco, que es lo que nos dice Santiago. Y en el versículo 17 nos dice que hay otra sabiduría, la sabiduría que procede de lo alto, dice el versículo 17, la cual es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, detrás de lo terrenal, detrás de todo sistema religioso falso se encuentran espíritus, demonios, que usan a seres humanos para propagar sus mentiras y así enviar al resto de la humanidad a la perdición. Estas mentiras toman múltiples formas, pero todas ellas contradicen la palabra de Dios. Eso es lo clave. Contradicen lo que Dios dice, distorsionan y niegan. Ustedes recuerdan allá en el 1 Corintios 10, en el contexto del tema de la Cena del Señor, Pablo está escribiendo a estos creyentes que habían sido salvados del paganismo. ¿Se acuerdan que adoraban a ídolos allá en Corinto? Y Pablo les dice, comenzando con el versículo 19, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Miren lo que está diciendo Pablo. No que los ídolos sean dioses. Un ídolo no es un dios. Un ídolo no es nada. Un ídolo es un pedazo de materia inerte. Es un pedazo de madera o un pedazo de metal. No es un dios. Pero cuando estos sacrifican y adoran a esos pedazos de materia, detrás de estos ídolos, ¿quiénes están? Demonios. Entonces Pablo está diciendo, lo que estos sacrifican, lo que estos adoran a demonios. Los demonios que se encuentran detrás de esas imágenes. Cuando pasamos acá por la esquina, observen ustedes ese gran templo allá. Detrás de esas imágenes que ustedes dicen, no es nada, diría Pablo lo mismo, que no es nada eso, es un mono ahí pintado de dorado. Pero ¿saben qué? Lo que adoran estas personas son demonios. Detrás de eso hay un sistema religioso falso, inspirado por demonios. Entonces no existe ninguna religión, no existe ningún sistema que hable de temas de salvación, de vida eterna, del futuro del hombre, etcétera, que sea benigno. No hay ningún sistema religioso fuera del cristianismo que sea benigno. Son todos cancerosos, son todos malignos, porque detrás de todo sistema religioso está Satanás y sus demonios. El camino de la verdad de Dios es uno, es por medio de Jesucristo y es el único camino que lleva a la vida eterna. El camino de la mentira de Satanás, por supuesto, y sus espíritus es el camino de perdición. Entonces toda ideología, toda filosofía, toda teoría, punto de vista, religión fuera de la verdad de Dios revelada en su palabra tiene su origen en Satanás. Es mortífero, es terrible. Esta enseñanza no se limita al Nuevo Testamento. Si recordamos en Levítico 17:7, por ejemplo, Moisés escribe y dice en el versículo 7, y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen. El pueblo de Israel se había prostituido en adorar imágenes. En este caso era una imagen de una cabra, era un ídolo. No que el ídolo en sí era un dios, pero detrás de ese ídolo estaban demonios. Dice, lo que ya no sacrificarán sus sacrificios, dice, a los demonios con los cuales se prostituyen. Detrás de esos ídolos, detrás de esa imagen, había demonios. Dios lo dice. En Deuteronomio 32, versículo 17, otra vez dice, ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios. Y los judíos estaban sacrificando, ofreciendo sacrificios a imágenes. Otra vez, la imagen no es nada,
pero detrás de la imagen hay demonios. Entonces cualquier culto y adoración que no sea a Dios, al Dios verdadero, es un culto a demonios. Toda religión en el mundo es lo mismo. Hablamos de budismo, hablemos de hinduismo, hablemos de islam, hablemos de lo que sea. Sectas, religiones en tribus y grupos alejados de la civilización, etcétera, etcétera. Sistemas pseudo cristianos. Cualquiera sea su manifestación, estas son expresiones de religión y son, escuche bien, operaciones inventadas por demonios. Por demonios. Entonces la Biblia es muy clara en enseñarnos que no existen varios caminos a Dios, como algunos dicen. Lo hemos dicho en el pasado, pero esa expresión, todos los caminos conducen a Roma, no tiene aplicación a la fe. No todas las religiones conducen a Dios. Existe un solo camino a Él. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy ese camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. O sea que no hay otra forma de llegar a Dios. Algunos piensan que eso es muy drástico, es muy estricto de hablar de esa manera. Sin embargo, es lo que la palabra de Dios declara. Y no podemos evadir lo que Dios dice. ¿Es cierto? Si Dios dice eso, no podemos danzar alrededor de la verdad de Dios, porque algún día Él nos va a llevar a rendir cuentas qué hicimos con su palabra. Y Dios, ¿se acuerdan en el Salmo 138? Nos dice que ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Salmo 138, 2. El nombre de Dios es exaltado, ¿no es cierto? Todos diríamos amén a eso. Él dice que su palabra está en el mismo nivel que su persona. Lo que Dios es, también lo es su palabra. Y Él la ha exaltado. Por eso la estudiamos. Por eso la escudriñamos. Por eso queremos conocer lo que este libro dice. Este libro no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios. Inspirada por Él. Y es verdad. Por supuesto, no podemos jugar con su palabra. A veces nos da cierto temor, tal vez, expresarnos con claridad, porque ¿qué dirán? ¿No? Tal vez me cataloguen de ser muy fanático o fanática. ¿Saben qué? No tengamos temor a decir lo que Dios dice. Ese es el punto. Dice Mateo 7:13, y estas son palabras de Jesús: entrad por la puerta estrecha. Hay una puerta muy estrecha a Dios, al cielo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. La humanidad entra por esa puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un solo camino a Dios. Ese camino es el Señor Jesucristo. Entonces la batalla entre el error y la verdad se describe en Apocalipsis 19, la batalla final, digamos, entre la lucha final, donde todo culminará. Se encuentra allá en Apocalipsis 19, en Armagedón, cuando Cristo viene a establecer su reino y destruye al anticristo, al falso profeta y, por supuesto, y los demonios que inspiraron a estos y se levantaron en una posición suicida en contra del Hijo de Dios, pensando que iban a hacer guerra contra el Señor, y por supuesto son destruidos. No son destruidos. Desde Génesis 3 hasta ese día final, nos encontramos entonces en esa constante guerra entre el espíritu del error y sus múltiples manifestaciones y la verdad de Dios. Y saben, Satanás sabe eso. Él sabe lo que viene. Satanás y sus demonios creen, dice Santiago, y tiemblan. ¿Por qué? Porque saben su destino final, pero no se quieren ir solos. Quieren arrastrar con ellos a cuantas multitudes puedan. Y la iglesia, entonces, nosotros, los creyentes, existimos por sobre todas las cosas
para defender, exaltar y proclamar la verdad de Dios. No existimos para otra cosa. Estaba pensando esta tarde mientras cantábamos, qué precioso es abrir la palabra de Dios y entender, escudriñarla. A mí no me gusta ir a una iglesia, a un lugar donde no se me enseñe la palabra de Dios. Y sin embargo, la iglesia en general ha adoptado esa posición. No estudiemos mucho la Biblia porque eso cansa a la gente o aburre a la gente. ¿Saben qué? ¿Qué más le vamos a hablar a la gente? ¿De qué vamos a hablar? ¿De problemas psicológicos? Sí, lo están haciendo. Vamos a entretenerlos con algunas cosas bonitas, algún programita especial que los mantenga contentos y felices, una sonrisa amplia. Bueno, si hacemos eso, ¿de qué vale eso? ¿De qué vale? Piensen. Fíjense cómo lo expresa 1 Timoteo 3:15. Dice Pablo a Timoteo, si tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y noten que después la describe como la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Por lo tanto, como dice Judas, y estamos estudiando Judas los domingos, fuimos llamados a contender ardientemente por esa verdad, por esa fe. La fe, dice Judas, dada a los santos, a los creyentes, una vez y para siempre. Para eso existimos. Cada generación de cristianos tiene que defender la fe porque la lucha entre la verdad y el error es continua hasta que el Señor venga. Esto no es algo nuevo. Y es la responsabilidad de todo predicador y hombre de Dios llamado por Él a su servicio en la iglesia, defender esa fe. Advertir, confrontar la mentira, proclamar la verdad de Dios revelada en su palabra. Y la razón es obvia, ¿no? Porque si perdemos la verdad, ¿qué mensaje tenemos? Díganme, ¿qué mensaje queda por decir? Ninguno. Si no proclamamos la verdad de Dios, no hay razón por la cual nos debemos reunir y existir como iglesia. Se acabó la razón. Se acabó. Somos como la sal que pierde su sabor, somos como una lámpara apagada. O sea, ya no servimos. Y lo triste y lo más trágico hoy es que la iglesia se ha olvidado de ese llamado fundamental y está sustituyendo ese mensaje de la verdad de Dios por otras cositas, por modas, por énfasis distintos, modas pasajeras, entretenimiento, etcétera, etcétera. Y en la comunidad de creyentes a la cual Juan se dirige, por supuesto, ya hemos visto esto, se habían introducido mensajeros torcidos que estaban introduciendo todo tipo de falsa doctrina, maestros inspirados por espíritus que estaban enseñando doctrinas muy esotéricas. ¿Se acuerdan que decían ellos, nosotros hemos llegado a cierto nivel de iluminación y conocimiento de Dios a través de nuestras experiencias, etcétera? Un movimiento incipientemente gnóstico que ya comenzaba durante la época de Juan. Y por supuesto Juan escribe esta epístola para contrarrestar esa enseñanza que ya estaba siendo diseminada entre los hermanos allá en Asia Menor. En el capítulo 2, 18, Juan les dice, simplemente recordamos lo que Juan ya nos ha dicho: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces Juan describe a estos falsos maestros como anticristos. Por supuesto, si alguien enseña una doctrina que no es de Cristo, es un anticristo. Esta es una forma más de describir esa lucha, esa batalla entre la verdad y la mentira. Y noten que como resultado de esta influencia demoníaca, muchos apostataron de la fe. Dice el versículo 19 que muchos salieron de nosotros, o algunos salieron de nosotros. Un buen número de profesantes había abandonado la fe cristiana, había apostatado de la fe. Los falsos maestros habían tenido éxito con este grupo, introduciendo dudas primero, distorsionando la verdad y finalmente negándola. Y varios salieron.
Y algunos se preguntarán, ¿cómo es posible, no, que seguidores de Cristo abandonen la fe de Cristo? ¿Qué pasó? Esto me hace temblar. ¿Qué si yo abandono la fe? Algunos se puede preguntar, ¿podré yo ser engañado al extremo de que abandone la fe cristiana? Y Juan posiblemente ya sabía que algunos estaban pensando de esa manera y continúa escribiendo, pero no eran de nosotros, no se preocupen. Los que salieron y abandonaron la fe no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron justamente para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si alguien abandona la fe, nunca permaneció genuinamente al rebaño de Cristo. No perteneció, no que permaneció, nunca perteneció al rebaño de ovejas. Mis ovejas, dijo Jesús, ¿qué hacen? Oyen mi voz y me siguen. Dice que al extraño no van a seguir, pero a él le van a seguir. Son de él. Y más, en la segunda epístola de Juan, dice Juan en el versículo 9, cualquiera que se extravía, o sea, abandona la fe, ¿ven? Y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo, que es una definición de la vida eterna en Juan 17, versículo 3. Ahora, esto no quiere decir que si soy cristiano no voy a luchar por la fe. Al contrario, la Biblia nos enseña que nos debemos ocupar en nuestra salvación con temor y temblor. Sí, sí lo hacemos. Pero los creyentes verdaderos no van a ser engañados total y finalmente. Pueden ser engañados temporalmente, pero no se van a apartar de la fe totalmente abandonando al Señor. Dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros, en contraste a los falsos, a los que abandonaron la fe, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis la verdad, dice Juan. Repite la misma idea en el versículo 27, allá abajo. Y en cuanto a vosotros, otra vez, la distinción entre ellos y vosotros. La unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. El Espíritu Santo permanece en los creyentes. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Está diciendo Juan, vosotros permanecéis en Él. Otros salen, vosotros permanecéis. Entonces los creyentes verdaderos permanecen en la doctrina de Cristo. Pueden ser atacados por su fe, pueden tener dudas temporales, como hemos mencionado, pueden tambalearse, pero finalmente permanecen. Y permanecen hasta el fin. Por eso es que estamos en esta continua batalla entre el error y la verdad. Y Juan nos está enseñando acerca de esto. El capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 4, otra vez, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Juan está instruyendo a los creyentes ahora en cuanto a cómo luchar en esa batalla entre la verdad y el error. Juan nos habla de una prueba, el examen de lo que escuchamos. ¿Cómo es que podemos probar que lo que escuchamos es verdad o falso? De eso nos va a hablar el pasaje. Nos da el mandamiento de probar, nos enseña la necesidad de probar y luego nos muestra cómo debemos probar. Comienza con el mandamiento, no creáis a todo espíritu. En otras palabras, Juan dice lo siguiente, no seáis ingenuos en aceptar todo lo que se escucha por parte de maestros. A veces los creyentes son ingenuos. Y es justamente lo que Juan está advirtiendo. Es interesante que Juan dice, no creáis a todo espíritu, no dice, no creáis a todo maestro. ¿Por qué? Porque ya vimos que detrás de todo falso maestro existe ¿qué? Un espíritu o demonios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que guía a los creyentes a la verdad. Los demás espíritus guían a los hombres al engaño. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no seáis ingenuos en creer todo individuo
como maestro religioso que sea, como que se presente que está representando a Dios, tengan discernimiento. No se traguen lo que supuestamente se enseña como si viniera de Dios. Y en nuestros días debemos tener cuidado también. Estaba hablando con una persona hace unos días y me decía como algo muy lindo, ¿qué te parece tal y cual de la tele? Y ya sé quién es, no lo voy a mencionar. ¿Qué te parece? ¿No enseña lindo ese? Y es, oh, madre mía. Si ese enseña la palabra de Dios, yo soy Caperucita Roja. No. Pero ese señor no enseña la palabra de Dios, pero habla bonito. Y persuasivo. Y es elegante. Y sabe cómo manejar a la audiencia. Y sí suena bonito lo que dice. Pero no necesariamente lo que dice es verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado. No debemos ser ingenuos de creer a alguien porque menea una Biblia y usa el nombre de Cristo y dice alabanzas y de aquí para allá y muchos se dejan impresionar. Tal vez en un pasado, yo les mencioné el domingo de alguien que me engañó temporalmente, aquel famoso falso maestro que vino al sur de California, que les mencioné el domingo. Son siervos aparentemente de Dios, pero son lobos rapaces, como dice Pablo. Se disfrazan de piel de oveja, pero por dentro son lobos. Así que no debemos dejarnos engañar. Y como dije el domingo, no es que van a venir con un rótulo sobre el pecho diciendo yo soy un falso maestro. Cuidado. No todo lo que les digo es verdad. No, al contrario. Y noten que es un mandamiento, hacer escrutinio y cuestionar lo que escuchamos. Los falsos maestros no quieren que se les cuestione nada. Una frase común entre ellos es, no toquéis al ungido del Señor. Y lo he escuchado múltiples veces. Y usan eso como para dar temor. O sea, no me cuestionen lo que digo. No cuestionen lo que hago. Porque según él yo soy el ungido del Señor. Yo no tengo temor que alguien me cuestione. ¿Saben qué? Si un hermano en Cristo me cuestiona lo que enseña y me demuestra por la palabra de Dios que lo que estoy diciendo es una equivocación, es un error, bueno, ese es el día que entonces que debo cambiar. En cuanto a ese aspecto de lo que está enseñando. Debemos ser como los nobles de Berea. ¿Se acuerdan que se mencionan allá en el capítulo 17 de Hechos? Cuando Lucas dice, estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y después, ¿qué hacían? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y noten que los predicadores fueron dos, Pablo y Silas. O sea que aún en el caso de estos dos, estos dijeron, qué interesante, que esto me suena como verdad, pero vamos a escudriñar y ver si es verdad. Y comprobaron que era verdad. ¿Ven? Y acá, qué interesante que el Espíritu Santo los coloca como personas nobles. Es una nobleza cuestionar lo que escuchamos. Es algo noble, es algo digno. Y acá Juan nos manda a cuestionar, nos manda a probar a los espíritus. Y noten que la única vara de medir que acá vemos, allá en Hechos, la única vara de medir la veracidad del mensaje es la Escritura. No es la opinión de otro individuo, no es la opinión de este otro maestro, es la Escritura. Cuando Dios habla en su palabra, se acaba el debate. Dios no sugiere nada, Dios siempre manda. Y se acabó. Y es la última y final autoridad. No se discute más. Dios no espera que debatamos con... Dios no está ahí para debatir. La palabra de Dios no está para debatirse. La palabra de Dios está para ser escudriñada, obedecida y proclamada con precisión, que era la actitud de Esdras. ¿Se acuerdan en el capítulo 7 de Esdras?
Dice que la mano de Jehová estaba con Esdras porque había dedicado su corazón a 3 cosas. A estudiar o indagar la ley, a obedecer sus preceptos y enseñarlos en Israel. Fíjense. Y dice que la mano del Señor, la mano de Jehová estaba sobre este hombre, sobre este escriba Esdras. Eso es. Es noble cuestionar. Y una vez que comparamos lo que escuchamos con la palabra de Dios, podemos decidir, bueno, ¿es verdad o es mentira? La Biblia a través del apóstol Juan nos manda entonces a escudriñar el mensaje de los mensajeros y no creer a todo espíritu. La palabra esta probada es la traducción de la palabra griega dokimazo, que quiere decir poner a prueba, así como el metal se pone a prueba en un crisol bajo el fuego, el calor del fuego. Muchas veces se utiliza esta palabra. Entonces Juan está diciendo, poned a prueba todo lo que escucháis, no seáis ingenuos, tened discernimiento, ponerlo a prueba. El cristiano tiene la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios para poder discernir la verdad. Antes de ser cristianos éramos ignorantes, ¿no es cierto? Y éramos llevados de aquí para allá. Más le dice Pablo a los corintios, allá en Corintios, 1 Corintios 12, que en cuanto a los dones del Espíritu, dice Pablo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis, ¿qué? Ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Pablo dice, miren, antes de ser creyentes, ustedes como paganos eran simplemente como un animal que está siendo llevado. Eran arrastrados, eran víctimas de su ignorancia espiritual. No tenían discernimiento, iban de aquí para allá. Ahora dice Pablo, no tienen que permanecer en tal estado. No quiero que seáis ignorantes. Juan dice lo mismo, no seáis ignorantes, probad los espíritus. Y comprobad si son de Dios o son demonios. Eso es lo que debemos hacer. Juan no está hablando acá de hablar con demonios o tratar de establecer contacto con demonios. Conocí una persona con la cual tuve una relación bastante cercana, que él trató de enseñarme a mí cómo lidiar con demonios y hablarle a los demonios y confrontar a los demonios y sacarles de la persona que estos demonios hablaran conmigo. Y yo tengo la autoridad, según él, de Cristo, para quitar los demonios de esta persona. Hacer exorcismo, exacto. Bueno, eso no está en la Escritura de un creyente. Y acá no es lo que nos enseña a hacer el apóstol Juan. El apóstol Juan nos está diciendo a tener discernimiento en cuanto a quiénes son los que están enseñando. Lo que Juan dice es que debemos probar lo que oímos, comparando lo que oímos con el único estándar que tenemos, que es la palabra de Dios. Hacer como los de Berea. No tratar de dialogar. Este individuo trataba de dialogar con demonios en personas y extraer de esa conversación exactamente cuál era el problema. Lo conozco bien y conozco bien lo que estoy diciendo. Lo interesante es que cómo una persona, por más siervo de Dios que sea, pretende extraer verdad de demonios. Si siguen al padre de mentira, ¿pretende este señor que estos demonios le van a decir la verdad a él? Por más que te digo en el nombre de Cristo que me hables. Yo en esos días, estoy hablando de años atrás, bastantes años atrás, yo era así como uno de estos medio ingenuo, ¿no? Digo, ¿será así? Cosa rara, ¿no? Y con el tiempo, estudiando y aprendiendo y escudriñando la Escritura, me doy cuenta que eso es absolutamente absurdo. Eso no es lo que se me enseña en ningún pasaje del Nuevo Testamento, hacer eso. Los únicos que hacían milagros y quitaron demonios de personas fue el Señor Jesucristo y los apóstoles. Ninguna otra persona se nos menciona acá que hicieron tal cosa en el Nuevo Testamento.
Bueno, la única vara de medir es la palabra de Dios. Eso es. Comparamos lo que escuchamos con la palabra de Dios y decidimos, ¿es verdad o no es verdad? Y cuanto más conocemos la palabra de Dios, más profundizamos en ella, más estamos en una posición, mejor estamos en una posición de poder, ¿qué? Discernir entre lo que es verdad y lo que es falso. Y Juan nos da la razón del por qué esto es importante. Dice, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Muchos. Este es un problema grande. Y estos falsos profetas están propagando sus mentiras a través de todo el mundo. Y detrás de todos estos falsos profetas están demonios. Es un problema tremendo en la iglesia y hoy en particular, por supuesto. Por esa razón tenemos que tener discernimiento. Y como dije, tristemente muchos tienen la predisposición de creer a cualquier persona que se levanta con una Biblia y empieza con autoridad a decir cosas. ¿No es cierto? Y muchos hermanos genuinos dicen amén y aleluya a cualquier cosa que escuchan, aunque sea el disparate más absurdo que se haya expresado en la historia de la cristiandad. Pero así sucede. Entonces, la pregunta que vamos a examinar la próxima vez es cómo escudriñamos o qué criterios debemos usar para escudriñar y comprobar quién es falso y quién es verdadero. Vamos a hablar de eso la próxima vez. Vamos a ver qué es lo que profesan acerca de Jesucristo. Vamos a ver el fruto en sus vidas, si realmente poseen vida eterna. Y qué es lo que dicen o qué es lo que enseñan o cómo se someten a la autoridad de la palabra de Dios. Debemos tener discernimiento para poder luchar la batalla entre la verdad y el error. Y gracias a Dios que como creyentes tenemos el Espíritu Santo, la unción dada por Él que permanece y tenemos a nuestra disposición la palabra de verdad. Si somos ignorantes en esta batalla no podemos pelearla. Vamos a ser ingenuos y vamos a ser llevados de aquí para allá como el ejemplo que da Pablo en Efesios 4, los creyentes que estaban movidos como olas de la mar por todo viento de doctrina. La exhortación de Pablo a los colosenses creo que es apropiada ahora para terminar y la voy a leer. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Dice Pablo, mirad que nadie os haga cautivos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual siempre nos instruye, siempre nos da aliento, nos mueve en la dirección de la verdad, es la verdad. Y gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu verdad. Te alabamos, Señor, porque podemos examinarla, estudiarla juntos y juntos darnos cuenta que es realmente tu verdad. Ayúdanos a conocer profundamente tu verdad, de tal manera que podamos discernir lo que es falso. Y podamos también, Señor, ayudar a otros en conocer realmente tu verdad. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Señor, por